Bueno, la propuesta que nosotros nos hemos centrado son en tres ejes que tienen que ver con el eje industrial productivo, tienen que ver con el eje ambiental y tienen que ver con un eje económico. Partiendo de la base de que me parece que como región, como Río Cuarto, como la segunda ciudad más importante de la provincia de Córdoba, aparte de ser capital alterna, creo que nos merecemos tener una visión del mundo, una visión de la Argentina, de Latinoamérica y de cómo se ve Córdoba en esa instancia y cómo la vemos desde Río Cuarto, cómo nos insertamos en ese global político que existe permanentemente, donde cada vez se amplían más las fronteras. Entonces nosotros en este sector industrial, para el eje industrial, lo que nosotros estamos proponiendo es que hemos detectado 3 corredores productivos que tiene el departamento de Río Cuarto, que en 9 localidades se reparten toda la parte productiva industrial que tiene este departamento. Y en esos corredores, que a veces es un entramado, que tenemos que tratar de ver cómo, por ejemplo, en el Parque Industrial de San Pacho, reordenamos y que deje de ser industrial y deje de ser comercial y pase a ser productivo, como en el Parque Industrial de Alcires Gijena, nosotros le damos una envergadura cada vez más y lo estimulamos a sabiendas de las políticas que ya se han implementado en ese parque, y como en el Arturo Frondizi de la ciudad de Río Cuarto, que es el parque industrial más viejo de la región, podemos trabajar en la infraestructura para el desarrollo. Infraestructura para el desarrollo tiene que ver con 2 gestiones, una ante EPEC y la otra ante Gas del Estado. Y entre EPEC es el tendido de 2.000 metros de cableado subterráneo que tiene que haber para que los sectores productivos existentes puedan trabajar cómodos y no suspender mano de obra laboral en épocas de invierno o en épocas de verano. Esas son gestiones que hay que hacerlas, que se pueden hacer. ¿A sabiendas de qué? ¿Y por qué este eje productivo? Es que nosotros somos hijos de la cultura del trabajo. Mi abuelo trabajaba, mi papá trabajaba, yo trabajo y seguramente mis hijos van a trabajar. Partiendo del eje de la cultura del trabajo, la generación de empleo genuino tiene que ver con el desarrollo industrial, tiene que ver con el desarrollo productivo y cómo nosotros tenemos esa visión. Quizás, y cuando digo en lo económico, este eje económico ligado al eje productivo, tiene que ver con ese capital, con ese ahorro que tienen los privados, y que nosotros en la República Argentina tenemos el emprendimiento energético más importante por los próximos 50 años, como es Vaca Muerta. Entonces nosotros decimos, ese poder económico que hay de ahorro, ¿por qué no mezclar el público y el privado, ir en una misión comercial a Vaca Muerta y preguntarles qué les hace falta que nosotros podamos producir en Río Cuarto? Eso es tener una visión del mundo, una visión latinoamericana, una visión de la Argentina. Y en cuanto a la parte ambiental, que es un eje que no se desliga ni de lo económico ni de lo productivo, es tener sostenibilidad y sustentabilidad. ¿En qué aspecto lo vemos? Nosotros tenemos reservas, como la reserva de Suco, que tenemos que tratar de concientizarla para el cuidado y hacernos parte, amigarnos con el ambiente, amigarnos con esa parte ambiental. También tenemos que los productores agropecuarios tienen y usan muchos agroquímicos, en los cuales nosotros vamos a trabajar muy fuerte en esa línea. Trabajar en corregir cuestiones que se están haciendo mal. Y por qué no trabajar con los municipios, con los distintos intendentes, donde ya tenemos una primera charla, en el cual vamos a hacer depósitos de agroquímicos que puedan estar instalados dentro del marco de la ley y que esos bidones agroquímicos no queden en el intemperie para después contaminar la napa y contaminar las aguas, sino que hacer un esfuerzo público y un esfuerzo privado para hacer verdaderos depósitos de agroquímicos. Y el otro eje tiene que ver con los residuos. Aquí muy cerca, en Coronel Molde, nosotros tenemos una planta de tratamiento de residuos, de depósito de residuos, donde 9 localidades depositan los residuos en esa planta. Obviamente que se ha terminado con los basurales a cielo abierto en esas 9 localidades. El paso que viene es poner una cinta clasificadora de residuos para poder clasificar los residuos no en origen sino en depósito y poder transformarlos o en energía o en dinero para poder seguir y trasladarlo a lo que es el depósito de residuos en origen, para que la gente pueda separar sus residuos. Es lo que viene, es lo que tenemos que trabajar en la parte ambiental. Eso es como 3 ejes fuertes. Esos son nuestros 3 ejes. Trabajar en el empleo genuino a través de la industria, de la potencia de la industria, trabajar en el eje ambiental, en estas 3 partes que nos parecen muy pero muy importantes, y trabajar también en lo productivo, en una buena visión del mundo, una buena visión latinoamericana y cómo desde la región nos insertamos en tal. Quizás lo que no se ha hecho es porque realmente en estos años que han pasado, ese sector productivo ha tenido otro enfoque. Ha tenido evidentemente otro enfoque, como ha sido el inmobiliario. Bueno, tenemos que trasladar
ese ahorro inmobiliario o esa visión que tiene el productor o aquellos que tienen el capital para pasar a ponerlo en el desarrollo, en la industria, en la creación de empleo genuino, en pasar de la precariedad, en pasar al empleo genuino. Creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Por los próximos 10 o 20 años tenemos un desafío que es la generación de empleo genuino. Bueno, es en darle lo que falta, porque si EPEC tiene que hacer una obra de tantos miles de pesos para que las empresas se vayan instalando, tendremos que hacerlo, o donde tengamos que corregir, por el caso de Zampacho, que recién lo mencioné, donde hoy el Parque Industrial de Zampacho es un parque comercial, donde hay instalados pequeños comercios. Bueno, eso tendremos que reverlo para que sea productivo y que ese corredor que nosotros tenemos, que está enclavado entre la Ruta 7 y la Ruta 8, nosotros tenemos que aprovecharlo. Ahora con la construcción de la autovía de la Ruta 36, si nosotros reordenamos los parques, si creamos el desarrollo, la infraestructura que hace falta para el desarrollo, seguramente esos 3 corredores que nosotros tenemos van a ser productivos, van a ser industriales y con un empuje y un apoyo del Estado seguramente van a crear empleo genuino. La situación latinoamericana me parece que es muy interesante en la construcción en base a la historia y la identidad de cada pueblo. Creo que estamos muy hermanados todos, desde Bolívar, San Martín, nuestra liberación, nuestra independencia americana, ha estado muy ligada a eso, a Latinoamérica fuerte, unida, más allá de los corrillos políticos y las ideas, en más o en menor medida, hay que tratar de instalarse en el centro para crear en este corredor latinoamericano, bajo nuestros próceres, nuestra historia, que nos identifica a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, y seguir en base a eso, a lo que proponían Simón Bolívar y San Martín. Me parece que es muy, pero muy importante en esta visión de la historia, la construcción de la identidad permanente, y quizás adaptarla a los tiempos, en la no intervención en bases militares, sino a fuerza de paz, a fuerza de la parte productiva, de hermanarnos con nuestra identidad, con nuestra historia, pero tener una visión de cuidar nuestro mundo, de cuidarlo en base al ambiente, de cuidarlo en base a los seres humanos, a querernos más, a abrazarnos más y a tenernos menos recelos entre el uno al otro. Y la situación nacional, quizás de dejar de tener este discurso de barricada, creo que me parece que tenemos que querernos un poco más. Hoy el gobierno nacional ha hecho cosas muy buenas como la asignación universal por hijo, pero también ha hecho esto de la rivalidad, de estar de un lado o del otro. Creo que esa visión la tenemos que moderar, la tenemos que mejorar. No hay necesidad de estar de un lado o del otro. Me parece que hay que estar en favor de que nos querramos más, de que nos abracemos. Me parece que eso es lo que viene, de tener una visión de la Argentina, latinoamericana, pero también inserta en el mundo. Me parece que eso es lo que viene. Lo que viene es dejar de estar de un lado o del otro para pasar a estar de un solo lado. Nosotros creemos que esto de la generación del empleo genuino en base a la cultura del trabajo que yo mencionaba, de ser hijos, nuestra generación es hijo de la cultura del trabajo, por ende nosotros seguramente que vamos a apuntar al eje industrial, donde me parece que hay que darle la infraestructura básica para que las industrias se instalen, y eso va a ser la creación de empleo genuino. Nosotros tenemos ya vistas 2 cuestiones. Primero, que nos hemos enfocado como ejemplo el parque industrial que existe en San Francisco, que es un parque industrial cerrado, con ingreso y egreso, con cámaras de seguridad, con un centro de convenciones y un cajero automático que funciona en el mismo polo productivo. Partiendo de la base, desde ese ejemplo, desde esa foto, nosotros creemos que nuestro parque industrial, ya estamos trabajando con los industriales en la mejora de la seguridad interna, ya estamos trabajando para que exista en este parque industrial un solo egreso y un solo ingreso, y ya estamos trabajando con Juan Manuel Llamosas ante las autoridades de EPEC para pedirle la obra exacta que hace falta para nuestro parque industrial, que es el tendido eléctrico subterráneo de 2.000 metros de cableado para aumentar en kilovatios la producción energética para que tengan para el buen funcionamiento.